Fujimori terminó con la estabilidad laboral. Comenzó la ola de despidos arbitrarios y masivos. Entraron los service, a igual trabajo, menos salario. Los contratos temporales se institucionalizaron. Los jóvenes dejaron de tener beneficios laborales. Los patronos podían alterar las jornadas a su antojo. Degradó al Estado, convirtiéndolo en olla regalada y en derechos violados. Ante la era Fujimori se dieron estos otros indicadores de fracaso. Aumentó la diferencia entre ricos y pobres. Tuvo el dinero de las privatizaciones y el país solo se vende una vez. Utilizó los fondos del Fonavi a su antojo, para todo menos para financiar la vivienda de los trabajadores. Estamos hablando de millones de dólares que nunca más volverán. Demolió los derechos laborales y no generó más trabajo. Nunca hubo tanto ambulante. El famoso decreto 728, el reconocimiento en la Constitución del despido arbitrario como una fórmula legal y una maraña de normas que sirvieron para todo, salvo para hacer digno el trabajo. Fujimori terminó con la estabilidad laboral. Comenzó la ola de despidos arbitrarios y masivos. Entraron los service, a igual trabajo, menos salario. Los contratos temporales se institucionalizaron. Los jóvenes dejaron de tener beneficios laborales. Los patronos podían alterar las jornadas a su antojo. Los sindicatos dejaron de negociar por sectores. Se pasó al ámbito de la empresa y como la mayoría de los trabajadores comenzaron a tener contratos temporales, tenían que callarse por miedo. Las huelgas tenían que cumplir muchos más requisitos para ser legales. Y además, gracias a las privatizaciones sin estrategia, más de 120.000 personas perdieron su trabajo. Los nuevos operadores solo reabsorbieron al 36% y Fujimori no creó el fondo de compensación que debía haber creado por ley. Nuestra industria está en crisis, los trabajadores estamos desocupados. Una herramienta que simboliza al gremio de construcción civil. Esta carretilla está vacía, señor presidente. Queremos llenarlo de obras, queremos llenarlo de trabajo y la entregamos como símbolo de construcción civil. Diciembre de 1991. El gobierno de Alberto Fujimori crea dos leyes con el fin de iniciar una reforma laboral: la Ley de Fomento del Empleo y la Ley de Relaciones Colectivas. Con el pretexto de lograr mayor inversión privada, estas leyes facilitan el despido masivo y limitan la acción de los sindicatos. Son viejas antecedentes de una futura ley Pulpín. Pero en 1991 son leyes resistidas y Fujimori no puede aplicarlas, hasta que llega el 5 de abril de 1992. Disolver temporalmente el Congreso de la República. Con el autogolpe del 5 de abril, 12 derechos laborales se borran de un plumazo. El 16 de diciembre de 1992, Construcción Civil declara una huelga nacional. Luego de esa huelga, la policía llega hasta el local de los trabajadores y ocurre este enfrentamiento. Un compañero ha fallecido, a eso estamos viniendo, el compañero Mamani Romero, quien ya está confirmado su fallecimiento como consecuencia de este atentado que ha hecho la policía en nuestro local. Esto es el 16 de diciembre de 1992. 2 días después, el Grupo Colina matará a Pedro Wilca. Que somos capaces, junto con el pueblo, a resolver todo tipo de problemas. Las privatizaciones fueron su gran caja chica, la fuente de su clientelismo. Vendió el país a precio de huevo roto, subvaluó empresas, nos dejó sin sectores estratégicos y descapitalizó el país, porque a los postores les dejó carta libre para hacer y deshacer a su antojo. Las privatizaciones fueron ideológicas, no correspondieron a una estrategia. Lo único que importó fue hacer caja a como diera lugar. Y esto es lo que se vendió: electricidad 68%, agricultura 35%, de la minería se vendió el 90% de las empresas estatales, el manufactura el 85.5% y de hidrocarburos el 68%. Todo por 9.221 millones de dólares, de los que solo ingresaron al Estado poco más de 6.000. La diferencia en gastos varios, impuestos, pago a burocracia dorada,
saldos de empresas que no pagaron. Y de los 4.880 millones que gastó de la privatización, el 45% lo destinó a la compra de armamento de ese que ahora se cae y al pago de deuda externa, algo que por ley estaba prohibido. El dinero de la privatización debía ir al desarrollo social y a la pacificación interna. Vayamos con algunos hitos de la privatización. Petroperú se vendió por partes y se subvaluó. Ahora estamos pagando el precio más alto de la región en combustibles. La refinería La Pampilla se vendió el mercado más importante del país por 180 millones de dólares, cuando tenía unas utilidades anuales de 85 millones. Se vendieron los lotes petroleros con reservas aseguradas. Se vendieron los grifos 1 a 1, como si fueran papayas. En concepto de alquiler, daban al Estado 38 millones de dólares anuales y se vendieron por 78. Otra filial de Petroperú, la naviera Transoceánica, es otro caso de subvaluación. Los buques que tenía estaban en buen estado y estaban valorados en 85 millones de dólares, pero la CEPRI valoró la empresa en 21 millones de dólares. Nos quedamos además sin transporte nacional de combustible. Otro caso clamoroso es Solgas, también filial de Petroperú. Se vendió por 7 millones de dólares, cuando solo su edificio principal estaba valorado en 5 millones de dólares y tenía unas utilidades anuales de 2 millones. Esto fue en 1992. 4 años más tarde, en 1996, los que compraron a este precio la vendieron a Repsol por 50 millones de dólares. Aeroperú fue otra de las perlas de la privatización. Nos quedamos sin una línea de bandera nacional porque se vendió por vender al grupo Aeroméxico, que la liquidó al poco tiempo. La minería fue sin duda otra de las piezas angulares. Fujimori les dio un marco tributario que hasta ahora es el origen de muchos conflictos sociales. No puso límites a la contaminación. Taso Hierro Perú se presentó como el espaldarazo de la privatización. Se valoró en 22 millones de dólares y la empresa estatal china Shougang la compró por 120 millones de dólares, más el compromiso, hasta ahora incumplido, de invertir 150 millones de dólares más. Se les vendió las reservas de cobre y hierro por más de 200 años. Ahora la empresa china lo que ha creado es un grave conflicto social. Contamina, paga salarios de miseria, pero exporta 120 millones de dólares al año. Seguimos con la minería. Centromin era la principal minera del centro del Perú, era una empresa integral. Doerram compró una parte, Volcan la otra. En los dos casos no pagan casi impuestos, contaminan, no han cumplido con sus compromisos de inversión y tienen utilidades millonarias. Se vendieron a precio de risa. Por ejemplo, el yacimiento de Cerro de Pasco se pagó 61 millones de dólares cuando tenía utilidades de 20 millones al año. Nosotros evitamos y hemos tomado en este momento el local a fin de evitar que en este gobierno, que ya está en las postrimerías, se llegue pues a una coligación a entregar pues a unidades estratégicas que son de interés del país. Minero Perú también se regaló. Solo un ejemplo, por el yacimiento de cobre de Quellaveco se pagó 12 millones de dólares y el compromiso de invertir 2.800 millones más. Y hasta ahora solo se ha invertido 70 millones. La misma empresa que compró Quellaveco pagó por un yacimiento en Chile, que era la tercera parte, 180 millones de dólares. Y además se privatizó la luz, el teléfono, vendimos la carne y nos quedamos con el hueso. Hizo del país una combi, nos llenó de carros de segunda, trajo las AFP sin condiciones. Definitivamente fue el hombre guantán, cobertura transparente, fondo triturado. Él sí que cumplió con perder una oportunidad histórica. Al fin y al cabo, era un japonés sin respeto por el país que lo acogió. No quiero terminar este mensaje sin agradecerle la confianza depositada en un gobierno que solo quiere servir. Increíble, ¿no? Qué sensación la que uno tiene después de ver esto. Para contarles una anécdota, Aeroperú se vendió en 19 millones de dólares. Solo las rutas de Aeroperú, solo las rutas, costaban 120 millones de dólares. Los tramposos mexicanos, los mafiosos mexicanos que la compraron, encima la usaron para lavar dinero y luego la cerraron.